Imagina que, en un instante, tu vida da un giro inesperado y te ves frente a una realidad aterradora que nunca imaginaste. Una joven, como cualquier otra, experimentó algo que la marcó para siempre: vio a su madre en el infierno. Su testimonio, tan impactante como revelador, es un llamado urgente a la conciencia de todos nosotros. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decir? Abre bien tus oídos, porque lo que va a contar te dejará sin palabras. La joven, a quien llamaremos Ana, vivía una vida común, llena de sueños y esperanzas, hasta que una noche, mientras dormía, se sintió atrapada en un sueño extraño. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un lugar oscuro, sombrío y aterrador. A su alrededor, gritos de desesperación resonaban, un eco incesante de almas perdidas clamando por ayuda. Fue allí donde, en medio del caos, reconoció a su madre, atrapada en una angustia indescriptible. La imagen de su madre, que siempre había sido su refugio, ahora estaba consumida por el dolor y el sufrimiento. Ana sintió que su corazón se desgarraba. Era como si el mundo que conocía se desvaneciera y, en su lugar, emergiera una verdad abrumadora. En ese instante, una voz resonó en su mente, profunda y poderosa, como un trueno que atravesó la oscuridad. Era la voz del Señor, que le hablaba con claridad y urgencia. Ana, escucha, le dijo, debes entender la importancia de los diezmos y ofrendas. Muchos roban, y como consecuencia, mi iglesia sufre en pobreza y miseria. Las palabras del Señor se grabaron en su corazón. Comprendió que nuestras acciones en la tierra tienen repercusiones eternas. Aquellos que han robado no podrán entrar al reino de Dios, resonó en su mente, y Ana se sintió abrumada por la responsabilidad que llevaba. Se dio cuenta de que no solo se trataba de dinero, sino de la conexión entre el alma y el acto de dar. Era un llamado a ser generosos, a vivir con intención y a entender el impacto de nuestras decisiones. A medida que avanzaba en su experiencia, se encontró frente a un inmenso reloj que marcaba las 12 en punto. La imagen era aterradora y poderosa, simbolizaba la inminente venida del Señor. En ese momento, escuchó un llanto desgarrador, una súplica que provenía de almas que aún no estaban listas. «Padre mío, no me envíes todavía», clamaban desesperadamente, conscientes de que el tiempo se agotaba y que todavía había muchos que no se habían acercado a él. Ana vio 2 libros gigantescos, uno radiante y el otro sumido en la oscuridad. El primer libro, el libro de la vida, brillaba con una luz celestial, conteniendo los nombres de aquellos que habían aceptado a Jesucristo. El segundo, escrito con letras borrosas y oscuras, contenía los nombres de quienes lo habían rechazado. En ese momento, la gravedad de la situación le golpeó con fuerza. Solo aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida entrarían al reino de Dios. Comprendió que el infierno no fue creado para la humanidad, sino para Satanás y sus demonios. La visión se tornó más oscura. Ana fue llevada a un lugar aterrador donde el sufrimiento no tenía fin. Las almas atormentadas clamaban por ayuda, pero la dolorosa realidad era que, después de la muerte, no había salvación. Escuchó sus gritos de desesperación, sintió el peso de su dolor, y se dio cuenta de que cada elección en la vida tiene consecuencias eternas. Era un tormento que nunca cesaría, una angustia que la acompañaría por la eternidad. Al regresar a la realidad, Ana se sintió impulsada a compartir su experiencia con el mundo, un mensaje de esperanza y advertencia. Cada 3 segundos, almas entran al infierno, le había dicho el Señor, y su corazón se llenó de una urgencia inquebrantable. Era el momento de actuar, de predicar la verdad, de salvar a aquellos que aún estaban a tiempo. Sabía que no podía quedarse callada mientras su familia y amigos se dirigían hacia un destino eterno de sufrimiento. Así que, con una determinación renovada, se embarcó en una misión. Comenzó a hablar en su iglesia, en su escuela, y en cada oportunidad que se le presentaba. Compartía su historia, la visión que había tenido, y la advertencia que el Señor le había dado. Quería que todos supieran que el infierno era real y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir su camino. Abre bien tus oídos y escucha, les decía, porque lo que está en juego es demasiado importante para ignorarlo. Ana se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad.
A medida que compartía su testimonio, vio cómo algunas personas comenzaban a reflexionar sobre sus vidas, a reconsiderar sus decisiones y a acercarse a Dios. Para ella, cada vida salvada era una victoria, un paso más cerca de un futuro en el reino de Dios. Su viaje no fue fácil, enfrentó resistencia, burlas y dudas. Pero cada vez que se encontraba con el escepticismo, recordaba la imagen de su madre y el sufrimiento que había visto. Esa imagen la impulsaba a seguir adelante. Sabía que había un propósito mayor en su experiencia, y estaba dispuesta a correr el riesgo de ser rechazada. Finalmente, Ana comprendió que su testimonio no solo era un llamado a la acción, sino también un recordatorio de la gracia y el amor de Dios. La misma voz que la había advertido también le había hablado de la esperanza, de la oportunidad de redención. Era un mensaje de amor que debía ser compartido, un recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento, hay salvación. Así que, ¿qué harás con esta información? ¿Te quedarás de brazos cruzados mientras otros se dirigen a un destino eterno de sufrimiento? La joven decidió que no podía permitir que su familia y amigos se perdieran. Su testimonio es un poderoso recordatorio de que el infierno es real, y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir su camino. La vida es una serie de decisiones, y cada decisión importa. Abre bien tus oídos y escucha, porque lo que está en juego es demasiado importante para ignorarlo.